¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de 12x2. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir cada uno de los programas de Canal 12. Muy contentos. Y hoy jueves tenemos la visita de un querido amigo de tantos años, que es Ricardo Iriani, el ingeniero agrónomo Ricardo Iriani, que es presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut. Esta empresa, esta institución en realidad señera en este rubro. Pero hoy lo vamos a correr un poquito de la parte institucional. Vamos a hablar seguramente de la rural, pero corremos a la parte histórica. Yo sé que a él no le gusta que le digan historiador, ni mucho menos, ni nunca se rasgó decir esto, ¿no? Decir, bueno, yo soy historiador, ni mucho menos. Es un hombre muy humilde que le gusta la historia, estudia, investiga, pero como un hecho, digamos, no digo como hobby, pero sí como una actitud personal, no como historiador. Por eso hago bien la aclaración, porque se pone nervioso cuando le decimos historiador a Ricardo, porque es cosa que él no lo es y no quiere alterar ningún título, y es así. Pero lo cierto es que estamos en un mes muy importante para todos nosotros, para la República Argentina, como no, porque estamos en el mes que se conmemora un nuevo aniversario de la llegada de los colonos galeses allí a Puerto Madryn. Así que bueno, dijimos, vamos a llamarlo a Ricardo. Ya hablamos un poco la semana pasada con la gente de la Asociación San David de la ciudad de Trelew, a la cual también pertenece Ricardo Iriani, o por lo menos estuvo siempre ligado. Lo cierto es que estamos con algunos aspectos de lo que significa esta llegada para todos nosotros, por eso digo, de la República Argentina, para la Patagonia y por supuesto para todos nosotros en nuestra zona. Pero Ricardo nos va a contar la parte productiva. Es muy interesante lo que nos va a contar Ricardo, porque tiene que ver con todas estas vicisitudes que tuvieron los colonos los primeros años, las inundaciones, qué produjeron, bueno, es por allí el desgano y las ganas de abandonar este lugar, bueno, cómo los sedujeron para quedarse y seguir luchando para que haya producción. Bueno, todo esto lo va a contar ahora Ricardo, y después se transformó el valle no solamente el Valle de Chubut, sino el valle de Trelew, ni el Valle de Gaiman, sino el Trevelin, sino todos los molinos harineros que estuvieron trabajando en distintos lugares de la latitud de 42 hacia el sur. Así que bueno, lo cierto es que vamos a hablar con Ricardo y ya lo estoy recibiendo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Suki? Te dije esto está bien, lo que dije, ¿no? Porque vos cuando te digo historiador, decís, no, yo no soy historiador. Sí, yo creo que cada uno tiene distintas inquietudes. En mi caso, cuando me puse a leer hace muchos años el tema de la producción en el valle, traté de entender un poco los orígenes. Claro. Entonces, en ese tratar de entender, uno va buscando hacia atrás datos y termina, bueno, con la población de la Patagonia, con el inicio de la población definitiva, ¿no es cierto?, de la Patagonia, porque eso hay que ser cuidadoso. Cuando hablaban, bueno, la población de la Patagonia, o no había gente en la Patagonia cuando llegaron los galeses, por supuesto que estaban los aborígenes, que en cantidad eran muy pocas, pero tenían esa manera transhumante, ¿no es cierto?, eran cazadores, recolectores que andaban por la Patagonia. Así que muy contento y agradecido que me hayas invitado, saludando a caras conocidas acá en el canal de muchos años, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, vamos con el principio, ¿no?, de la historia. Vos, vamos a situarnos por allí en el contexto, ¿no? Me parece a mí interesante de cuál es la idea de esta gente que viene de 1865, 28 de julio llegan. Sí, vos fíjate que tratando de ir un poco más atrás todavía, el contexto es muy interesante. Y yo lo que digo que me gusta hacer, que vos lo sabés, Suki, y sos muy generoso conmigo, a mí me gustan compartir las cosas que me llaman la atención de los libros o de los artículos que leo. Entonces, muchas veces digo, bueno, ¿cómo fue que llegaron los galeses a la Patagonia? ¿De dónde sacaron la idea de la Patagonia? El primer registro del nombre Patagonia en el grupo de galeses que querían emigrar de Gales a algún lado donde pudieran mantener sus costumbres, fue en un pequeño pueblito minero de California que se llama Camptonville, que todavía existe, que ya no es más minero porque se acabó el oro, que viven unas 100 personas, pero esto lo dice el propio Lewis Jones en su libro Una nueva Gales en Sudamérica, que es muy recomendable para que lo lean aquellas personas interesadas en esta época de esta semana que tenemos, o este mes de la llegada de los galeses. Y digo que es muy interesante porque creo que para eso sirven los feriados o los aniversarios, como en este caso, ¿no es cierto? Nosotros hoy estamos acá charlando, el próximo domingo es el 28 de julio, con las celebraciones
que existen en toda la provincia, que es un feriado, que cae domingo. Podemos discutir o no si es necesario que sea un feriado. Yo particularmente pienso que no, como muchos otros feriados deberían borrarse. Para que la gente trabaje más, es necesario trabajar más como hacían nuestros antepasados. Pero volviendo al punto, en 1855 es el primer dato que en Camptonville un grupo de personas habla de emigrar a la Patagonia. Esto en Estados Unidos. Claro, es muy interesante eso, porque vos decís, ¿cómo los galeses que estaban en Estados Unidos decían vamos a emigrar a la Patagonia? Porque ya veían desde el año 1846, 1847, 1848, que un pastor galés de 26 años, que había estado en Cincinnati, en el estado de Ohio, había estado en California, en San Francisco, había estado en Wisconsin, que se llamaba Michael D. Jones, con sus jóvenes 26 años, veía cómo los galeses que habían emigrado a Estados Unidos, no era que renegaban de su origen, pero dejaban de lado el idioma para hablar con el idioma local, que era el idioma inglés, y en esa pérdida del idioma, lo más importante para Michael D. Jones y otros misioneros galeses eran que perdían la religión y aparte las costumbres y la tradición galesa. Entonces, al cabo de 1 o 2 generaciones, se perdía ese contacto con el origen, que eso quizá pasa en la mayoría de los que emigran. A la 3ª, 4ª generación uno puede decir, bueno, yo soy descendiente de vasco, yo soy descendiente de italiano, yo particularmente soy italiano y no hablo italiano. Lo que nos pasa a todos nosotros, claro. Nos integramos a la comunidad local, pasamos a ser miembros de la comunidad local con las costumbres y las tradiciones locales. Una nacionalidad distinta, obviamente. Por supuesto, cantamos el folclore, el tango, pero nos olvidamos de eso. Y la característica que podemos decir hoy en el 2024 de ese pequeño grupo de soñadores galeses, porque hay gente que dice que no fue exitoso, porque no llegaron los 20.000 que pensaban. Yo puedo decir mi opinión personal, como vemos en las imágenes, que fue exitoso en el sentido que hoy tenemos la tradición del stedbod, tenemos la tradición del canto coral, que es parte de la cultura, stedbod que es parte de toda la comunidad, ¿no es cierto? Es muy lindo ver cómo gente de otros orígenes, o que no tiene contacto o herencia galesa, se integra, y es parte de nuestra cultura chubutense, de lo cual orgullosamente llevamos adelante. Entonces, en ese sentido fue exitoso. Después de ese año 1855, en una capilla en Carnarvon, en 1856, se juntaron a discutir este tema. Ese es el primer momento en Gales donde se habla de Patagonia. Y ahí estaba Michael D. Jones con 25 años, con 26 años, un poco más ya en 1856, pero el que tenía 24 o 25 años era Lewis Jones, que Trelew se llama Trelew, porque Tre en galés es ciudad, la ciudad de Lewis Jones, en homenaje a él. Y pensemos que ellos le dieron un optimismo quizá exagerado. Algunos historiadores dicen Lewis Jones mintió cuando vino en 1862 con un señor que se llamaba Lord Parry, barón de Madryn, por eso el nombre de Madryn, gracias a Lord Parry, que era un barón de un lugar en el norte de Gales, que hoy hay un lugar para casas dorantes, había un castillo ahí, que se incendió, se quemó, se perdió y hoy solamente queda el nombre de Madryn. Entonces estas 2 personas que vinieron y se reunieron en 1862 con el ministro del Interior Rawson, le dijeron que querían poblar el Valle del Chubut. ¿Y cómo había surgido esto? Quizá voy un poquito más atrás. Porque en el año 1831, 1832, entre 1831 y 1835, también algo que es conocido para la historia argentina, que es el canal de Beagle. El canal de Beagle debe su nombre a un barco, el Beagle, que era comandado por el capitán Fitzroy, barco en el cual venía un naturalista de 22 años que era Darwin, que cuando anclan en el Golfo Nuevo, dice en su diario de viaje Fitzroy, el Golfo Nuevo, New Bay, ¿no es cierto?, la Bahía Nueva, es un lugar excelente para fondear 200 barcos de alto calado, pero el lugar para un asentamiento humano es el valle del río Chupat, que en ese momento era el Chupat. Ese es el primer antecedente que hay. Año 1931. Eso 31, 32. Y lo interesante también ver que acá hay otro galés que hizo un fuerte, que en Rawson, esto lo han comentado también, Patricio Lorenzo de Rawson, la ciudad de Rawson, había un fuerte ahí que lo había hecho un galés que era Henry Libavius Jones, que fue el primero que vio la boca del río Chubut. Porque pensemos que
en años anteriores, o nos podemos ir en el siglo XVIII y el siglo XVI, la boca del río Chubut nunca se había detectado porque es un río muy chico. Pensemos imaginariamente en el río Negro, en el río Colorado, en el río Santa Cruz, que son mucho más grandes. Los datos históricos indican que recién en 1814 se descubrió el río Chubut. Se sabía que existía, pero no se sabía dónde era la desembocadura. Y un pequeño barco, el Candelaria, entró un poquito, porque tiene que ser un barco de poco calado, y este Henry Libanus Jones era el que consiguió el permiso para cazar las vacas del rey, ¿no es cierto?, en la península. Claro. Así que bueno, ese era el dato que había dado Fitzroy, que fue tomado, eso es el diario de viaje de Fitzroy, el diario de viaje de Darwin, por eso el lugar era el valle del río Chubut. ¿Que era parecido al valle del río Negro? Era parecido, pero no era igual. Y esto fue el problema que tuvieron los primeros 10 años en el desarrollo, claro, porque cuando viene Madryn, el barón de Madryn y Lewis Jones, llegan en marzo de 1862 al Valle del Río Negro, que en ese momento estaba la ciudad que era Carmen de Patagones de un lado y del otro lado era Mercedes de Patagones. Pero ¿qué pasa? Y acá es muy interesante la historia también, porque cuando el rey Carlos III manda a poblar la Patagonia, había un libro muy interesante que es de la Patagonia del misionero Falkner, que le decía a los ingleses que hay que poblar la Patagonia. Y con ese temor el rey Carlos III manda a fundar 5 poblaciones, claro, en la Patagonia. En el Fuerte San José, que hoy lo tenemos en la península Valdés, que es un pequeño monumento que hay, en Caleta Olivia, que no prosperó, que después fue una colonia ganadera, la de Caleta Olivia, y en Puerto San Julián. La única que prosperó fue la de Carmen de Patagones, que primero habían fundado la parte de Mercedes Patagones, que se llamó Viedma, porque es mucho más baja. Si nosotros nos imaginamos o vamos mentalmente a Carmen de Patagones, vemos que la parte de Viedma es mucho más baja, donde se puede regar y donde se puede cultivar, y la parte, claro, de Carmen de Patagones es mucho más alta, las cuevas. Sí, sí. Bueno, ahí en 1776 Francisco de Viedma, 1775. ¿Pero qué hizo? Una colonia agrícola, claro, con 35 maragatos. Por eso la gente de Patagones se le dicen los maragatos. Sí, sí. Entonces, pensemos que eso empezó en 1778. 50, 60 años después llega Lewis Jones con el barón de Madryn a Patagones. ¿Y qué ve? 3.000 hectáreas de trigo sembradas, con un montón del trigo cosechado. Y si vamos al censo de la provincia de Buenos Aires, vemos que la provincia que producía más trigo en la Argentina, la zona, el partido, era Patagones. ¿Por qué? Pensemos en la provincia de Buenos Aires. Recién habían empezado a alambrarse los primeros campos en 1840, con un inglés Newton que había empezado a alambrar. Hay un libro muy lindo que es la historia del alambrado en Argentina que lo indica, pero si yo cultivo trigo donde hay vacas, no voy a poder, había que alambrar. Y ahí el alambre natural, ¿qué era? El Río Negro. Entonces, más de 3.000 hectáreas de trigo. ¿Ellos vieron eso? Bueno. Seguramente claro, en marzo vieron eso y decíamos, nosotros queremos esto para el Chubut. Claro. Y con esa idea y con ese entusiasmo, Lewis Jones después recorrió todo Gales, entusiasmando a un montón de gente. Yo diría con un exceso de optimismo. Que dadas las condiciones, claro, Ricardo, hago un punto acá, por favor, porque vamos a darle el contexto que ocurría en Gales. ¿Por qué la gente quería también emigrar de su país? Sí, eso, vos fijate que la mayoría de los que vinieron acá eran mineros de profesión, claro, con el desarrollo industrial del siglo XIX. El desarrollo industrial, o lo que se llama y lo que hemos estudiado y lo que se lee como la revolución industrial, necesitaba 2 insumos importantes: el carbón para la energía y el hierro para el tendido de redes, viales, para hacer los ferrocarriles, para hacer los puentes, para hacer las máquinas. Bueno, y Gales tenía esas 2 cosas. Gales es una roca, entra 8 veces en la provincia del Chubut, ¿no es cierto? Es 8 veces más chica, pero tiene esas 2 cosas para la revolución industrial. Por eso una argentina que tradujo el libro de Abraham Matthews, que es Francis Leavenworth Roberts, que falleció, dice, esa sería la segunda invasión inglesa a Gales. La primera fue allá en 1282, cuando el rey Enrique I tomó definitivamente a Gales bajo su mandato y lo hizo parte de Inglaterra. Por eso mandó a su hijo a nacer a Gales, por eso mucho no se entiende, pero la causa por la cual el hijo primogénito del rey inglés es príncipe de Gales, claro, es porque él dijo, ustedes quieren un príncipe, bueno, y mandó a su mujer al castillo de Carnarvon a nacer a su hijo, y pensemos las tradiciones y las costumbres. Por eso yo digo que a los ingleses yo no los quiero, pero los respeto, porque ellos
respetan mucho las tradiciones. Vos fijate que esa tradición tiene más de 800 años y todavía William, el hijo primogénito, es el príncipe de Gales, ¿no es cierto? Y tanto respetan las tradiciones que durante muchísimos años el gobierno de Inglaterra estuvo bajo el dominio francés. En el 1066, cuando Guillermo el Conquistador conquista Inglaterra, porque él se creía con derecho a la corona, el tipo invade con 15.000 tipos, lo vence a Harald en la batalla de Hastings, que fue en octubre de 1066, y el tipo hablaba francés y nunca vivió en Inglaterra, y le puso al escudo inglés una palabra en francés. Pensemos nosotros hoy si no la cambiaríamos. Bueno, cualquiera, fíjese el escudo inglés, dice Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, y sigue hoy en el 2024 en francés, a pesar de que la pica entre los ingleses y los franceses sigue. Claro. Por eso digo, a los ingleses hay que estudiarlos, analizarlos, respetarlos y bueno, después para tratar de sacar provecho de eso, ¿no es cierto? Y hablando de los ingleses, como vos bien decís, esa segunda invasión inglesa fue por el carbón y por el hierro. Entonces los galeses estaban sometidos por los terratenientes ingleses, que esto también lo sufrieron los escoceses en menor medida, y muchos los irlandeses también. Claro. Los ingleses eran los terratenientes que tenían ahí su dominio y le prohibían hablar el idioma, no le dejaban seguir con sus tradiciones. Salarios y bajos, pequeño escasos, grupo de claro, nacionalistas decía, bueno, vámonos de acá. Claro. Pero lo que Michael D. Jones nunca hizo fue fomentar la emigración. Por eso fue un gran nacionalista. Él veía y decía esto: dado el hecho de que los galeses se van, pensemos que en 1865, esto es una estadística del gobierno británico, 6.000 galeses se fueron. En todo el siglo XIX, 100.000 galeses se fueron. Ese año, 5.000 se fueron. 150 vinieron a la Patagonia. Y el sueño de Michael D. Jones y de Lewis Jones y de los pioneros fuera que 20.000 ganeses vinieron a la Patagonia. Por eso muchas veces dice, bueno, fracasó esto. Yo creo que fue un éxito porque vinieron cerca de 3.000, a pesar de todos los problemas que tuvieron y de estos 10 años iniciales que no pudieron producir. Claro, Ricardo, está esto de hacer una nueva Gales, ¿no? Un país con su idioma. Pero bueno, ahí viene también un tema de terciar con el gobierno argentino, en este caso. En ningún caso, claro, también estas son cosas que se dicen, en ningún caso claro, los galeses quisieron separarse de la Argentina. Claro. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, aquel que quiera leer también, de Quebec en Canadá. Quebec es un estado de Canadá que hablan francés, o un dialecto que se llama el patois, pero el idioma oficial de Canadá es el inglés. Pero hay un estado, Quebec, que habla francés. Yo creo que el sueño de los galeses, si habrían tenido una referencia a lo que pasaba en Canadá en esa época, es decir, bueno, hacer un estado en el cual conviviera el idioma galés con el idioma claro, oficial de la Argentina, que es el castellano. Aparte lo consiguieron durante los primeros 15 años. Claro, aparte de eso, Ricardo, también Argentina con necesidad que vengan inmigrantes, que haya una corriente no migratoria para, bueno, poblar, en este caso la Patagonia, como otros lugares del país. Sí, ahí se dio justo la coincidencia, ¿no? Las necesidades nuestras como gobierno en ese momento. Sí, ahí se dieron varias coincidencias. Claro. Que muchas cosas fueran fortuitas y otras cosas fueron gracias a la obstinación claro, y a la determinación de los colonos. Pero como vos bien decís, desde el 1 de mayo de 1853 estaba la Constitución Nacional, claro, que en su artículo 8 dice fomentar la inmigración europea, para todos que podemos estar de acuerdo claro, o no, ¿no es cierto? ¿Por qué fomentar la inmigración europea? Porque en ese momento, gracias a Juan Bautista Alberdi, que hoy está un poco retomado, sí, ¿no es cierto? Él veía que había que poblar con manos que supieran lo del trabajo. Y él hablaba de esto, ¿no? Él decía de la inmigración sajona, que podemos estar de acuerdo o no, pero es para analizar. Y no esa inmigración que no le diera trabajo a la tierra. Y esto en parte funcionó, después se desbordó, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX, estamos hablando que millones de españoles, de italianos vinieron, y también alemanes, ingleses, algunos galeses, y sobre fines del siglo XIX ya disminuyó la emigración galesa hacia la Patagonia, por todos estos problemas que hubo, porque nunca hubo un dique que los contuviera y las inundaciones recurrentes. Ahí nos paramos, claro, ahí nos paramos ya en Río Chubut, nos paramos en Rawson, nos paramos también en la división de las chacras, ¿no? O sea que son chacras hoy, con esto que tenían la promesa de la tierra para poder trabajar. Claro, ese es el convenio que hizo con Rawson. Con los
representante de la Comisión de Migración, Claro. que a cada productor se le iba a dar una porción de tierra para trabajar. Claro. Entonces, cuando llegan ellos los primeros momentos, pensá que llegaron un 28 de julio. Hoy es un día más o menos lindo, pero días pasados nos podíamos imaginar un poco lo que era llegar a un lugar con un como poco menos de el Golfo calefacción Nuevo, y un poco menos de luminiscencia. sin ninguna... Sí. Lo interesante es también leer a Lewis Jones cuando él dice que pensemos que el Mimosa llega el 28 de julio, ¿no es cierto? Con los 153 Sí. galeses, que ahí venían padres de familia, las Mujeres, niños. los chicos. Pero Lewis Jones con Edwin Roberts vinieron 2 meses antes. ¿Por qué Edwin Roberts? Que ahí es otra persona que también tiene sus calles y merece un reconocimiento especial. Porque Edwin Roberts había emigrado a Estados Unidos. Y de Estados Unidos decidió venir a la Patagonia. Porque dice, tenemos que ir al lugar donde podamos preservar. Y este lugar del río Chubut, está bien que estaban los tehuelches que venían y acampaban 2 o 3 meses, pero no había ninguna población estable. Y Edwin Roberts fue comisionado porque él tenía la experiencia de emigrar a otro país e instalarse. Entonces, Es la preparación. para hacer la preparación. Claro. Y está muy lindo el diario de lo que escribe Lewis Jones, de lo que pasó esos 2 meses anteriores. Tratemos de ir un poco en este viaje en el tiempo. Estamos del 28 de julio para atrás, donde llegan los galeses. 2 meses antes, en marzo, viajan de Gales Edwin Roberts con Lewis Jones a la Argentina. Llegan a Buenos Aires y pensemos que había una comisión de inmigración. Y otro dato interesante, que acá hay una figura que es importantísima, que es Guillermo Rawson, que hoy por suerte tenemos el homenaje permanente en el nombre de nuestra capital provincial, tan luego. Guillermo Rawson era médico de profesión, sanjuanino, hijo de norteamericano, y estaba de ministro del Interior, pero casi a cargo del Ejecutivo, porque Mitre estaba peleando allá con la guerra del Paraguay, que ese es otro desastre en el cual nos metimos, pero es otra historia, la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Pero Guillermo Rawson tenía la visión geopolítica de que había que poblar con gente de la Patagonia para que sea Argentina, y la visión de darle una ayuda a los galeses. Porque otro dato interesante que es, de todo el presupuesto que había en 1865 del Ministerio del Interior para la inmigración, el 60% le fue dado a 150 personas, cuando en la Argentina entraron como 10.000 ese año. Claro. Eso nos da la señal, porque cuando nosotros hablamos de decisiones políticas, decimos, bueno, ahora queremos repoblar la Patagonia con ovejas, o queremos darle una mano a los olivos, más allá de poner técnicos o decir nos interesa, ¿cuál es? Hay que una manito. Claro. Y vaya la mano que le dio. Y la geopolítica, Guillermo ahí está fundamentalmente, Rawson estaba mirando, ¿no? Estaba mirando más allá, Más allá. y tanto miraba más allá que después murió Rawson. Rawson se enfermó y se fue a tratar de curar a Europa y falleció allá, pero no alcanzó a ver el laudo político que fue una consecuencia de su decisión de ayudar. Porque en el iba 85 todo galeses, el mundo allá, claro, a verlo a Rawson. pero los galeses se fueron después a la cordillera, Claro. y en el laudo arbitral, gracias a que vivía un grupo, creo que para bien de la Argentina tenemos toda esa parte que hoy, que se celebra también con un feriado, ¿no es cierto?, el plebiscito, el 30 de abril. No sé si es necesario poner un feriado, porque yo creo que las fechas, los aniversarios, tienen que ser para reflexión, no con una nostalgia del pasado, pero sí para tomar el envión que muchas veces cuando nosotros flageamos, decir, che, aquellos tipos pudieron hacerlo, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros ahora con todas las herramientas que tenemos? Creo que por eso, por ese lado pasa un poco el hecho de hacer un análisis de la historia y de nuestra historia. Muy bien. Bueno, acá estamos en una línea de tiempo, en una clase magistral del ingeniero Ricardo Iriani, que tiene la amabilidad de compartir con todos nosotros, incluyo, a escucharlo atentamente de lo que es la línea de tiempo, de lo que fue la antesala, el contexto mundial, el contexto nacional, de la llegada de galeses en 1865 hasta el 28 de julio que llegan aquí al Golfo Nuevo. Así que tenemos que ir a una pausa, pero ya nos situamos, ya estamos llegando con Lewis Jones y Edwin Roberts, que fueron los que vinieron anteriormente, 2 meses antes, a preparar lo que uno ve allí, este lugar del desembarco, ¿no? Que según tengo entendido, y él lo va a contar mucho mejor que yo seguramente, va a ser en la precariedad, pero bueno, donde están las cuevas, allí donde se arman las casas para que la gente pueda instalarse, ver el tema del agua, ver cómo ayudar para estar preparados, medianamente preparados, te imaginas lo que estaría en ese momento, pero por lo menos ellos se adelantaron para recibir a todos estos tripulantes, a esta gente que llegaba desde Gales.
después de un tiempo también de navegar, obviamente con las vicisitudes de los barcos y bueno, que sería otra historia porque no iba a ser el Mimosa, sino iba a ser otro el barco que los iba a traer, tuvieron que condicionarlo, bueno, pero llegaron, el asunto que llegaron. Ahí nos quedamos porque tenemos que ir a una pausa comercial. Muy interesante el programa de hoy con la figura del ingeniero Ricardo Iriani con nosotros hoy en 12x2. Continuamos aquí con el ingeniero Ricardo Iriani, estamos hablando en este mes de un nuevo aniversario del 28 de julio, donde llega Galeses a la costa de Puerto Madryn. Y nos quedamos allá, Ricardo, ya estamos instalados prácticamente en el lugar. Ahí empieza el tema productivo, es lo que yo me gustaría ir avanzando porque la gente se pregunta cómo fue esto de comenzar y bueno, las vicisitudes y los problemas con las inundaciones. No aparecía el trigo, porque bueno, el ciclo era distinto, era toda una historia ahí. Sí, que la verdad que por ahí estaban bastante desanimados, ¿no? Lo que fue el entusiasmo inicial se fue disipando en unos días, antes de diciembre de 1865. La mayoría estaban muy enojados con Lewis Jones por este exceso de optimismo. Y esos días que llegaron en julio, yo te decía que es muy interesante leer el diario de Lewis Jones porque vos pensás que hicieron 2 viajes en otro barco, Lewis Jones y Edwin Roberts, ¿no? Porque el gobierno le dio algo de 40, 50 vacas, 40, 50 caballos, 800 ovejas, las semillas, los víveres, para traerlas en un barco. Pero vos pensás, tratemos de imaginar, ¿no es cierto? Bajarlas, vinieron varios colaboradores de Patagones a ayudarlos, porque Lewis Jones, primero no hablaban el castellano. Tratemos de imaginar, ¿no es cierto? Edwin Roberts por ahí tenía una experiencia en Estados Unidos, pero en el inglés, no en el galés. Bajar las 40 vacas. Tratemos de pensar nosotros 4 o 5 personas acá con el equipo, bajar las 40 vacas. ¿Y dónde las ponés? Si al otro día, escribe Lewis Jones, se nos escaparon todas las ovejas. ¿Cómo no se van a escapar? Bueno, después otro día que llovió, y bueno, lo que vos dijiste recién es importante, no encontraban agua. Madryn, ¿de dónde se provee de agua hoy? Del río Chubut, con un acueducto de 60 kilómetros. En ese día, bueno, dice, por suerte llovió un día y tomaban agua en la laguna de Derbez, estaban buscando los lugares. Todo esto en el mes de junio, mirando a ver si venía. Y en una reflexión de Lewis Jones, que le había salido 2 meses antes, dice, estamos haciendo todo este esfuerzo y esperemos que llegue el barco. Lewis Jones no sabía esto, que el Hudson Castle se había negado a traerlos, que tenían que cambiar de barco porque un barco de carga los trajo finalmente, entonces se atrasaban. Sí, tuvieron que armar todos los camarotes, las cosas, todo un lío. Es muy interesante también ir ahí al Museo del Desembarco en Madryn, porque cuando en uno de los viajes se va a Lewis Jones, también escribe, me estoy llevando a 2 o 3 que no quieren trabajar, o sea, gente que trabajaba y gente que no quería trabajar había siempre. Vinieron esos maragatos que no querían trabajar, me estoy llevando a estos que no quieren trabajar. Y quedaron 2 o 3 que cuando estaban haciendo un pozo para buscar agua, lo dejaron a Edwin Roberts un par de días ahí abajo, hasta que finalmente se arrepintieron y dijeron, che, lo vamos a dejar, se nos va a morir sáquenlo. Eso se puede ver en el Museo del Desembarco, que es muy interesante. Pero el lugar para producir es el Valle del Río Chubut. Claro. Entonces cuando llegan, pensá que llegan el 28 de julio, están yéndose para Rawson, pensemos que el día de Rawson, ¿cuál es? El 15 de septiembre, porque ahí vino el capitán Murga y les hizo entrega formalmente del Gobierno Nacional de las Tierras con la bandera nacional, por eso ellos estaban bajo la bandera argentina. La idea era una provincia galesa bajo una bandera argentina. Y dice, bueno, vamos a sembrar algo. Esto lo escribe muy bien también Richard Jones Berwin. Llegamos tarde para sembrar, pero sembraron hortalizas, pensemos septiembre, octubre, noviembre, mientras tenían que cuidar las ovejas, mientras tenían que hacer las casas. ¿Y cómo iban a regar? Con el ascenso y descenso de las mareas. Pensemos en la boca del río Chubut, pensemos en dónde está Rawson o dónde está la capilla Berwin, que más o menos era por ahí eso. Y con el ascenso y el ascenso de las mareas, como se riega en Río Negro, y no les resultaba. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Ahí entra Aaron Jenkins en acción, con Cat Van Hughes y los demás, Jones Glyndy, o John Jones el joven también, que empezaron a hacer pequeños canales perpendiculares al río. Claro. Pero muchas veces cuando el río no subía, no regaban. Desde el río. Esto sucedió durante 20 años, hasta que en 1882, Edward Williams, que era de Gales, que fue el ingeniero que tiene la particularidad de haber sido el primer intendente de Gaiman, el primer intendente de Trelew,
el que hizo el diseño del ferrocarril, que le dijeron, che, como era agrimensor, buscanos un punto en el río Chubut donde podemos tomar agua con seguridad para regar. Pero eso sucedió 18 años después. Durante todos los años anteriores habían hecho muchísimos esfuerzos a pico y pala para regar, donde demostraron, hay una carta de 1868 que le escribe William Davis a Michael D. Jones, que le dice, pudimos ser exitosos con la producción del trigo y el trigo es de alta calidad. Y esto es importante decir que el trigo es de alta calidad, porque las condiciones traídas al presente, agroclimáticas, del Valle del Río Chubut y de Sarmiento y de Trevelin, son muy buenas para producir cultivos de altísima calidad, pero no en cantidad. Claro. Nunca los vamos a superar. Por eso hoy todavía tenemos que hacer esto, producir de muy buena calidad para mercados exigentes. La diferencia, claro. Y la diferencia de calidad que hace. Así que bueno, tanta calidad tenían los trigos esos que en ¿Esto 1800... por amplitud térmica? Sí, tiene que ver con eso porque vos fíjate, las plantas hacen como nosotros. Cuando nosotros respiramos, consumimos oxígeno, quemamos los carbohidratos para mantener el metabolismo basal y largamos dióxido de carbono. Al ser las noches frías, se baja el metabolismo, entonces los carbohidratos que las plantas producen durante el día, al ser las noches frías, lo mantienen. Por eso las cerezas de Sarmiento son tan ricas. Tan dulces y las manzanas del Valle de los Antiguos, las manzanas. Claro, ahí está en la cambio, diferencia, cuando las noches son muy cálidas, como en el norte, se consume eso y no tienen tanto gusto. Pero ahí viene la diferencia porque tenemos tan buena calidad. No cantidad, pero la calidad es el gusto. Lo rico que son es porque la diferencia de temperatura, los vinos de Mendoza, o las uvas de Mendoza que después producen los vinos, son porque son en altura. Claro. ¿Por qué? Porque a medida que también, si bien Mendoza está más arriba, cuando te vas en altura, sucede esta amplitud térmica que permite tener calidad. Bueno, nuestros vinos ahora también, hay que decirlo también, los vinos de la Patagonia. Todas las frutas, las verduras, los productos de nuestra zona son de alta calidad, incluso el trigo que sacó premios. Bueno, vamos a situarnos porque Ricardo tiene una particularidad que uno le empieza a preguntar y bueno, es un hombre muy preparado y nos está contando, pero no me quiero salir de lo que pasó cuando apareció, después de los 20 años, apareció esta posibilidad de regar, ¿no? Que en lo físico, en los relieves del río, concretamente, ¿cómo era lo que descubrieron ellos, Ricardo? Sí, la posibilidad de regar empezó enseguida. Podemos decir que en 1866 ya lo hicieron, con esta debilidad. Sí. Al hacer un canal perpendicular al río, el agua no iba a ir más de lo que el río subía. Claro. Entonces ellos decían, estamos esperando la lluvia para que suba el río. Sí. Y esto lo vemos nosotros hoy cuando llueve del dique para acá, que se inunda Trelew, porque no hay un dique que lo contenga. Entonces dependían mucho de dos situaciones, del deshielo de la primavera, si nevaba, como nevó este año, o de las lluvias que hicieran crecer. Entonces, todos esos 17 años... las inundaciones. Claro, y se inundaba. Y se inundaba, era un problema. Hay cartas de John Karenik Evans a su hermano, es decir, cosechamos un trigo bárbaro, pero después vino una lluvia y las parvas las tuvimos que ir a buscar al mar, porque se le iba. Entonces, cuando tenían buenas cosechas, se lo perdían porque se inundaba. La verdad que es un milagro que se hayan quedado acá. En 1899, después de la gran inundación, el gobierno de Canadá, fíjate cómo los buscaban a estos tipos para poblar, y esto lo doy como dato para reflexionar. El gobierno de Canadá pagó un barco después de la inundación del 99, ya ahí en ese momento había fallecido Michael Jones. Claro, esa fue la más grande. Todos los años o año por medio había inundaciones. Pero esa fue tremenda. Pero esa fue terrible porque descorazonó mucho. Muchas capillas se cayeron, muchos documentos se perdieron, pero lo que más se perdió fue que 200 familias se fueron en un barco que hizo Madryn, Liverpool, Canadá. Y hoy está la provincia de Saskatchewan, que hay muchos descendientes de galeses. De hecho, hay un primo lejano de mi mamá, Alberto James, que se fue en 1899 y hay parientes allá. Pero el gobierno de Canadá, como el norte argentino, con Nicasio Ironio, que era el gobernador de Santa Fe, se quería llevar a los galeses de acá. Porque eran tipos que laburaban, meticulosos, pero la inundación periódica los hacía ir. A pesar de eso, en 1899, la mayoría se quedó. Y después, bueno, la historia es que vinieron muchos italianos, portugueses, el resto, que hoy conforma nuestra idiosincrasia, pero con la base del riego de los galeses. La base esa, que a su vez también lo llevan a Río Negro, según todo entendido, ¿no? También hacer toda la línea de canales en Río Negro, ¿no? Claro, el gobernador Tello creo que fue, que estuvo acá y después se fue a Río Negro, se llevó a 35 galeses después de la inundación. De hecho, hoy vamos
a lo que en un principio se llamó Villa Galense, que hoy es Choel. Claro. Y uno recorre ahí, ve las calles, está la calle Williams, la calle Evans, Claro, hay algunos Jones todavía. Claro. ¿Y por qué? Porque tenían la experiencia de hacer canales, entonces se fueron allá, lo mismo que se fueron a Sarmiento. Claro, y a Trevelin, lógico. Pero la base de esto fue conseguir que tomar aguas arriba, donde hoy lo que es Boca Toma, en realidad la Boca Toma de ese momento fue la chacra de lo que es Sebastián Zamarreño. Después, hacia el 1900, se llevó más arriba, hoy donde está la Boca Toma, donde se toma el agua para los dos canales norte y sur. Sí. Pero ahí definitivamente fue exitosa la producción de 4 o 5 mil hectáreas, estamos hablando del año 82-83, por lo cual en el año 1885, cuando vino Fontana, autorizó la construcción del ferrocarril para sacar todos los frutos del país. En una carta de Fontana al gobierno, que era Bernardo de Irigoyen, el ministro del Interior, sí, le dice, vengo acá y hay un montón de trigo que no se puede. Claro. Esto se puede llamar el país del trigo. Pensemos la cantidad de trigo que habrá visto Fontana. Claro. ¿Y cómo se sacaba ese trigo? En bolsas en el que se subían a botes, en la boca del río en Rawson, para subirlo a barcos más grandes. Entonces ahí fue que empezó Trelew como punta de rieles y claro, Madryn como punta de rieles, y eso fue gracias a la gestión de Lewis Jones y la autorización de Fontana para que finalmente en 1886 se hiciera el ferrocarril. Ricardo, en estos minutos que nos quedan, escúchame, vienen los molinos. Es un dato no menor el tema de los molinos harineros, ¿no? Sí, es interesante también analizar, porque uno dice el trigo, bueno, ¿cómo se transforma el trigo en harina? Moliéndola. ¿Lo podemos hacer en nuestra casa? Por supuesto. Por eso es interesante también analizar que la historia de los galeses en el Chubut y su integración con los tehuelches es un poco el resumen de la historia de la humanidad. Y a mí me gusta decir eso, quizás es un poco caprichoso o un poco ambicioso, decir que los tehuelches y los galeses nuestros de la Patagonia es el resumen de la humanidad. Porque vos fijate que los tehuelches eran cazadores-recolectores. Y los galeses, cuando vinieron acá, desde 1865 hasta 1874, produjeron el trigo como lo producían los egipcios en el antiguo río Nilo, que lo hacían a mano, o sea, molerlo a mano para producir. Después vinieron las máquinas, y el primero que trajo una máquina a vapor fue John Murray Thomas. Después vinieron los arados, los caballos, que los trajeron los galeses de Norteamérica con nueva tecnología, y después sacaron esos premios. Pero los primeros 10 años la producción del trigo se hizo muy artesanalmente. Y este era el intercambio justamente con los pueblos. Con los tehuelches. Claro, que hacían intercambio de trigo, de pan, por las plumas y las pieles de los guanacos. Pero contestando puntualmente tu pregunta de los molinos, se empezaron a moler con caballos, que se pedía turno, es decir, es una cosa sencilla, como hoy se ve quizá como todavía se hacen los ladrillos, ¿no es cierto? Con tractores que dan vuelta, pero uno puede ver ese dar vuelta con una piedra moliendo. El primer paso en la historia de la humanidad es molerlo a mano, el segundo con un caballo. Ya cuando le pones caballo, ya multiplicás el esfuerzo humano. Después, el tercer paso, que había canales, se hicieron los molinos hidráulicos. El agua que mueve el molino y ese mueve la piedra, que hoy tenemos la suerte de poder ir a verlo a Trevelin, que un descendiente de Galeses Evans hizo el molino, el museo, y ahí con el arroyo se mueve, y después también con la fuerza del vapor, ¿no es cierto? Y después los molinos que se hicieron, el de Dolabon con motores diésel, pero todos esos molinos, que hubo más de 17 acá en la zona, declinó muchísimo eso cuando hubo una reglamentación nacional que designó, estamos hablando de 1930, 1940, dijo no, esta zona no es para trigo, y se terminó de... ¿Qué era? ¿Por un tema de usar el agua? No, eso fue una decisión, esas decisiones que se toman, como decíamos al principio, que esto no es un país federal, cuando se decidió en algún escritorio de Buenos Aires decir, bueno, Tucumán va a ser para el azúcar, provincia de Buenos Aires para el trigo, y acá no. Porque la reglamentación decía que para vender el trigo se crearon esas juntas nacionales, que no sé para qué sirven. Quizás la Junta Nacional debería ser algo no vinculante, es decir, que no tome decisiones vinculantes, sino que opinen y que den los precios. Pero vos fíjate qué ridículo. Para que alguien pudiera hacer pan tenían que mandar el trigo a Buenos Aires, y después desde Buenos Aires se estibaba y se mandaba
el trigo a Chubut para que compren los molinos. Sí, sí. Y con el flete sabemos que... Hoy pasa algo así también. Vos Pero fijate eso con es una especie de subdesarrollo, ¿no? Sí, no, pero aparte la estupidez de los pasa gobernantes, esto, sí, o la esto, necedad, o la claro. ambición de poder, porque hoy sigue pasando con O la mandar la electricidad. lana, ¿Por mandar... qué pagamos la electricidad Claro, tan cara acá? claro. Si acá hablamos del Todo hidrógeno producimos, verde, todo. mandamos la energía a Ezeiza y vuelve acá, y nos cobran el transporte. Claro. Eso hay que pelear. Perdón que me fui de la historia, pero No, creo que tengo que pelear pero por está eso bien, para, porque es para recurrente discutir, porque es lo el mismo, tema, son los mismos esquemas. es recurrente. Se termina la producción de trigo Claro. por una decisión de Buenos Aires. Claro. Y hoy agonizamos con el precio de la energía por una decisión de Buenos Aires. Hay que Claro. luchar por eso, que la historia nos sirva para eso. Bueno, tenemos que ir a una pausa cortita y ya vamos al final, Ricardo. Ya volvemos, gracias. Bueno, continuamos con el ingeniero Ricardo Iriani. Estamos sacando la cuenta con Sergio Velázquez los minutos que nos quedan como para poder conversar, a ver, sacarle bien este cálculo para no perder tiempo. Cuando uno está con invitados como Ricardo Iriani, tenemos la suerte de andar especulando un poco con todo esto, porque la verdad siempre es un placer hablar con Ricardo Iriani. Y bueno, tenemos que comentarle también e invitar a toda la gente que quiera sumarse a los festejos, ¿no? Tanto en Sarmiento, que van a ser los principales festejos del aniversario, después va a estar la gente en Gaiman, obviamente también los festejos en Puerto Madryn, que se cumple un nuevo aniversario de la ciudad portuaria también, que no es menor el dato, ¿no? Con 28 de julio, donde van a ser allí un nuevo aniversario de la ciudad. Y por otro lado, el hecho de en la ciudad de Trelew, también en las capillas galesas, en Gaiman, donde mañana viernes se va también a realizar algún evento importante. O sea, va a haber determinada cantidad de situaciones como para poder disfrutar este 28 de julio, que siempre se corona el que puede con un té galés, ¿no? Es así, Ricardo, ¿no? Sí. Y bueno, mi mamá tuvo bastante puntería porque me hizo nacer el 28 de julio, así que vamos a estar recorriendo. ¿Vos naciste el 28 de julio? Sí. No te puedo creer. A las 12 menos 5 del mediodía. No te puedo creer. 28 de julio, justo. Sí. Mamá muy fanática. Mirá, Sí. dijo, bueno, acá le entrego mirá vos. Sí. Así que bueno, habitualmente lo que hago es, vamos a tomar el té de la capilla Bethesda, que esa le tengo especial aprecio porque mi bisabuelo Owen Roberts colaboró con la construcción, así que pertenecemos a esa capilla, los de la familia. Y es el sábado el té, el 27, porque viste que, como vos bien decías, hay Sí, toda la semana, algunos el infinidad 27, de- otros sí, el sí, 28, lógico, algunos para- lo pasan para la semana que Para viene, la el 3 de semana agosto. que viene, porque bueno, no se puede ir a todo. Está bueno porque son momentos de celebración que uno se encuentra con gente que quizá no ve y puede charlar, así que es muy lindo. Sí. Bueno, Ricardo, entonces nos habíamos quedado por allá en esto del trigo, de la decisión nacional, de no poder producir, una cosa impresionante, y ya nos enganchamos hasta con el hidrógeno verde hoy, a ver cómo, pero y bueno, nos pasa con el gas, nos pasa con todo, nos pasa en realidad, ¿no? Y bueno, esto de llevar a determinadas cuestiones a Buenos Aires para que después vuelvan hechos productos, nos pasa con los valores agregados en la lana. Sí, pasa con eso. Lo que es interesante de esto es analizar la causa por la cual fueron tan exitosos con la producción de trigo, porque volviendo al origen, Lewis Jones y Lord Parry Madryn valoraron mucho lo que se hacía en Patagones. Entonces, definitivamente lo que se quiso hacer acá es una colonia agrícola. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una colonia agrícola y una colonia ganadera? A la colonia ganadera los espacios son más amplios porque necesitamos más lugar. De hecho, el poblamiento después de la meseta y del resto de los campos surgió a partir de 1890, con esas ovejas que vinieron de las Malvinas, con los grandes arreos que vinieron del norte, con la gente que vino para hacer los arreos y después se quedó a poblar, la zona de Camarones, de Cabo Raso, ¿no es cierto?, la zona de la cordillera. Y es interesante, también hay un personaje que en 1875 lo manda el gobierno nacional, que era Antonio Neto, que era un genovés, y acá también estuvo astuto el ministro del Interior que lo mandó, en 1875, fue el primer delegado del gobierno nacional. Claro. Pensemos que de 1865 a 1875 estuvieron solos. Y ahí funcionaban los consejos también. Claro, ¿no? Todo en galés funcionaba. Pero vino Antonio Neto y los respetó porque era un genovés, era un inmigrante. Y la carta que le manda Bernardo de Irigoyen le dice: estos obcecados galeses insisten en producir trigo.
Y el trigo más adelante se va a producir tanto en Argentina que va a bajar el precio y no van a poder. Lo mejor es darle 50 ovejas a cada uno y que después devuelvan con ovejas, que fue la primera idea de un banco ovino o de una ley ovina que la tuvo este tipo. Y vos fijate que después Antonio Neto muere en Caleta Olivia, porque cuando termina su mandato lo mandan a Buenos Aires y después lo mandan ahí a Caleta Olivia, a Puerto Deseado, perdón. Y en Puerto Deseado es donde hace una colonia ganadera. Finalmente lo que él pensaba, dice, en estos campos tan grandes. Pero ¿por qué vuelvo al punto, los galeses no quisieron hacer una colonia ganadera y hay pocos nombres de galeses en el resto de la provincia? Tenemos un nombre, Paso Berwin, porque hubo un galés que dice, no, me quedo acá porque esto me encanta, estancia a la madrugada porque vio tan lindo y se quedó. Pero la mayoría de los galeses que querían hacer, estar cerca uno de otro. La cantidad de capillas que hay acá, que no solo eran capillas, sino que eran centros de reunión donde se tomaban las decisiones, donde se hacían las reuniones sociales los domingos después del culto. Ellos querían mantenerse unidos, principalmente para tener una vida mejor produciendo, pero también para este deseo de la mayoría de los que vinieron de mantener sus costumbres, su tradición, su religión a través del idioma. Claro, a través del idioma. Bueno, Ricardo, como siempre, un gran placer. Son programas que uno no quisiera que terminen nunca, pero bueno, tienen un tiempo, tenemos que concluir. Agradecerte y mucho. Y quiero, en este minuto, vos sos un hombre ya de los medios, sos un hombre de radio, sos un hombre de televisión. En este minuto tengo que entregar 4 minutos. Contame la relación, que me encantó que cuentes esto, ¿no? De los tehuelches, de los pueblos aborígenes, con los galeses. Sí, yo creo que para concluir, eso nunca está de más resaltarlo. La pacífica relación y la ayuda que le dieron los tehuelches a los galeses permiten que hoy estemos hablando, no es exagerado decir que gracias a esa buena relación podemos estar hablando acá de una cultura galesa patagónica, porque los primeros 10 años tan complicados, los tehuelches que pasaban 2 o 3 meses acá, ¿no es cierto?, no estaban todo el año, le ayudaron a cazar, cambiaron caballos, les explicaron cómo era la mecánica de la caza, y hubo después muy buenos jinetes como Aaron Jenkins, que cazaban muy bien y esos años que no producían pudieron vivir de la caza como lo hacían los tehuelches. Gracias, Ricardo. Bueno, un gustazo. Bueno. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.